qué gusto verlos. Justo me tocó a mí hoy, ¿no? Así que, qué manera de arrancar. Ahí está, ahí creo que está. Ok. Bueno, hoy me pasó que en realidad la fecha era de Martín, ¿no? Pero hace un tiempito me cubrió, así que hicimos ese cambiazo. Y bueno, venía más o menos pensando en las semanas que podía ir preparando, que podía ir hablando para compartir con la iglesia. Y esta semana leí algo, que ahora vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo, pero no nos adelantemos. Si quieren ya pueden ir perfilando el libro. Y pensaba, como para ir un poquito metiéndonos en tema, en esas veces que nos vemos ante situaciones límite, ¿no? Que ya no queda mucho que hacer, digamos. Momentos en donde se va reduciendo todo a una sola cosa, a una sola posibilidad, a una sola probabilidad, digamos. ¿Vieron cuando cada vez es más chico, cómo se dice, la probabilidad de algo, ¿no? A veces, no sé si soy claro, avísenme si no me entienden. A veces en algún tiempo, en una enfermedad, a veces, no sé, con cuestiones de otro tipo, pero hablamos de esas probabilidades cuando queda poco, cuando queda un 1%, diría. Y ese por ahí es el título del mensaje, ¿no? Y fe y probabilidad, le quise poner. Pero bueno, es solamente un título. Nos va a ayudar a entender. Entonces, ese momento en donde solo podemos poner nuestra fe en un lugar, ¿sí? Y esa pregunta va a ser: ¿en dónde la estamos poniendo? ¿Dónde vamos a dejar esa fe? Y vamos a ir a Mateo 9, versículo 18. Leo, ¿vos querés pasarlo por la pantalla o te molestará o ya está? Disculpa, amigo. Gracias. Bien. Vamos. Dice, un momento. Gracias. Hablando él estas cosas a ellos, he aquí vino un principal y le adoraba, diciendo: mi hija es muerta. ¿Cómo es? Mi hija es muerta. Lo voy a tener acá. Está como una versión distinta. Creo que es Reina Valera. Pero bueno. Eso puede ser. Por eso no entendía nada. Bueno, voy de nuevo. Antes lo metemos un poco en contexto. Que bueno, Jesús estaba hablando, le habían preguntado antes acerca del ayuno también, unos versículos atrás. Estaba hablando, se ve que a varias personas, ¿no? Y en ese momento, mientras él hablaba, dice, mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo:
apártense, porque la niña no está muerta, sino que duerme, sino duerme. Y se burlaban de él. Versículo 25, pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Vamos a orar un momento, ¿sí? Amado Dios, te damos gracias por esta mañana, gracias por este tiempo en que podemos compartir nuevamente en este lugar. Señor, gracias porque podemos abrir tu palabra y podemos, Señor, aprender, Señor. Ayúdanos a escuchar lo que quieres hablarnos y a poder atesorar en nuestro corazón cada una de tus enseñanzas, esta predicación, Señor, y que seas tú el que hables a nosotros, que podamos practicarlo, Señor, y podamos vivirlo, Señor. Dejamos todo en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien. Empezamos que Jesús estaba hablando a las personas, ¿no? Y de repente dice que viene un principal y le dice, mi hija se acaba de morir, mi hija se murió, pero vení, que si pones tu mano sobre ella, va a vivir. Y lo puse como primer título, ese 1% de probabilidad. Podríamos decir incluso 0, porque ya no hay mucho que hacer. No hay mucho que hacer cuando alguien fallece. Y entonces también esa única esperanza. Esta persona, Jairo, si no me equivoco, dice que fue a Jesús y le dijo, imagínenselo, pongámonos un poquito se acaba de morir mi hija. Poné tu mano sobre ella, ayúdame, porque sé que va a vivir. Si vos venís y ponés tu mano, va a vivir, dice. Y me llama la atención porque, como le decía, no había mucho que hacer. Y Jairo decidió ir a Jesús y poner su confianza en él. Lo único que tal vez quedaba por hacer, poner esa última cuota de esperanza en Jesús. Y vemos también otro caso en el mismo momento o en el mismo pasaje. Esta mujer que se encontraba enferma hace 12 años, imagínense, hace 12 años llevando una enfermedad, la cantidad de cosas que uno habrá transitado, tratamientos, andás a ver en esa época, que habrá pasado, ¿no? Que habrá intentado, probado. Y esta mujer dijo dentro de sí, si yo toco su manto, si tocare su manto, seré salva. Y me llama la atención, ¿no? Porque me gusta, porque son dos tipos de personas que se acercan a Jesús, ¿no? Diferente, un principal, alguien importante. Y acá otra persona por ahí que también se encontraba haciendo un tratamiento. Pero podemos ver que podemos reflejarnos en esto. Somos distintos y podemos ir a acercarnos a Jesús, poner nuestra confianza, ¿sí? Esa única que podemos tener. Pero distintas personas. Y bueno, también nos habla también de que es un Dios personal, ¿no? Dependiendo, no importa la situación, también Él va a cada persona. A lo mejor no es un súper estudio lo que hoy vengo a hablar, a lo mejor ya lo escucharon, ¿sí? Pero qué importante que podamos poner nuestra fe en Dios, esa única fe, esa esperanza, ¿sí? No sé cuál es la situación que hoy vivimos en lo personal. Escuchábamos hoy un poco esa barca, decía Daniel. A veces en la vida pasan cosas que nos terminan reduciendo a ese punto. Pongamos nuestra única esperanza, esa fe, ese 1% aunque sea.
en Jesús. Continúa diciendo, solo hablamos un versículo. Bueno, hablé bastante, pero dice el 19, inmediato, se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y después, bueno, vemos cómo también aparece en ese relato la mujer. Y dice que cuando toca ese manto, estamos en el versículo 22, dice 21, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. 22. Pero Jesús volviéndose, o sea, imagínense, se levantó Jesús, iba caminando hacia la casa de Jairo, donde estaba su hija muerta, y Jesús volviéndose, imagino gente a quien le hablaba, y sentí Jesús volviéndose, y la miro y dice, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y hay un punto seguido, dice, y la mujer fue salva desde aquella hora. ¿Sí? Acuérdense de esto. Y después dice el 23, al entrar Jesús a la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, imagino un momento, imagino un momento en donde un funeral, un momento donde se tenía un tipo de ritual, ¿no? Bueno, ya estaba todo preparado. Dice que dijo, apártense, vayan, porque la niña duerme, no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, se burlaban de lo que, bueno, Jesús había dicho. Dice, pero cuando la gente, el 25, había sido echada afuera, entró y tomó la mano de la niña, y ella se levantó. Y este segundo punto dice, creyendo lo que dice la palabra de Dios, lo que Dios nos dice. Nos acercamos a Dios, dijimos, con nuestra única esperanza. Ahora Dios responde. Dios se manifiesta. Dios respondió acá, dice, tené ánimo, tu fe te ha salvado. Desde aquella misma hora fue salva. Y ahora Jesús en el siguiente caso dice, váyanse, porque está durmiendo, no se murió. Y se burlaban algunos. ¿Y cómo sabemos que creyeron estas personas? Dice que la fe de esta persona, de la mujer, la hizo salva. Sin duda, esta mujer creyó en lo que el Señor le decía, ¿sí? En lo que el Señor le decía, tu fe te ha hecho salva. ¿Creemos lo que Dios nos está diciendo, lo que Dios nos ha hablado, lo que Dios nos habla cuando vamos a ver, cuando Él nos responde? No tengamos dudas de que Dios nos está respondiendo y algo nos dice qué hacer. Tu fe te hizo salvo. Y ahora en el siguiente caso, le dice, está durmiendo. A veces Dios obra de maneras que no entendemos, nos dice cosas que, o por ahí a lo mejor no entendemos, o tenemos una respuesta que no era la que esperábamos, a lo mejor. Pero sin duda viene de parte de Dios y nos sigue animando, nos sigue llevando a decir, sigamos creyendo. Esa cuota de confianza, de esperanza, de fe que pusimos, creamos, porque Dios nos acaba de responder. Y Jairo dice que, bueno, Jairo no, pero dice que la gente fue echada de la casa. Era la casa de Jairo, imagino que tuvo que haber creído. Dice que la gente se fue. Y entonces la pregunta es esa. ¿Estamos creyendo? ¿Estoy creyendo lo que Dios me está hablando? ¿Y qué estoy haciendo al respecto? Dice que la gente se fue de la casa.
O sea, algo pasó. El Señor habló y hubo una respuesta a lo que Dios dijo. La gente se fue. Esa fe por obras, ¿no? Quiero decir, si tenemos fe, mostrémoslo con lo que hacemos, ¿no? También. Quiero decir, la fe sin obras es muerta, dice en la Biblia también, ¿no? Entonces, demostrémoslo también. Movámonos, actuemos a lo que Dios nos dice, actuemos. Y el tercer punto dice, sin shows, sin, si quieren decirlo de otra manera, teatros, sin shows. Me gusta porque el Señor vio la fe de estas dos personas, el Señor ve nuestra fe y obra, ve cómo nos movilizamos. A partir de su respuesta, también obró, acá en este caso. Obra, como dijimos, de maneras que no entendemos, a lo mejor, o que al principio no nos esperamos. Pero dice el versículo 22, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Y el versículo 25, tomó de la mano a la niña. ¿Y se acuerdan lo que habíamos leído al principio? Que la mujer decía, si tocare el manto, seré salva. Jairo le dijo, pone tu mano y va a vivir. Primero me gusta porque Dios no hace shows o no hace cosas extravagantes, digamos. Dijo, saca a la gente. Tocó la mano y la nena vivió de nuevo. Simple. Simple. No salió, como dicen, humo. Yo puse, no brilló la casa, el lugar donde estaba. No se escuchó algo impresionante. Dice que tocó la mano de la nena y volvió a vivir. Tocó el manto del Señor y fue salva. Esa simpleza que Dios tiene, ¿no? En su poder tan grande para obrar. Cosas que habíamos dicho, venimos a Dios, nuestra única esperanza, por algo que ya nos tiene, por así decirlo, acorralados. Es lo único que podemos hacer. Y Dios hizo así de simple. Y Él logró. No sé si alguna vez les ha pasado, hermanos, que decís, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que esto era y Dios hizo como si fuese nada? Sin shows. Él es poderoso para orar, ¿sí? Y además, cumple y responde. Habíamos dicho que Él puso su mano y es lo que le dijo Jairo. Pone tu mano. Hizo eso. Tocó su manto la mujer y fue salva. Y además cumple. Nos responde. Y nos dice en Mateo 17, 20. Si quieren pueden buscarlo. Unos versículos más adelante. Dice, Jesús le dijo, bueno, por vuestra poca fe, había hablado en este caso había dicho que eran incrédulos. En el versículo 19 dice, viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Hablaba de un endemoniado en ese momento. Entonces Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza y dijeres ese monte, y diréis a ese monte, pásate aquí allá, se pasará, y nada os será imposible. Hasta ahí. Ese 1% para que Dios obre con esa simpleza, pero con ese poder. Y por ahí ya ir cerrándolo. Después hablamos de
esta enfermedad, ¿no? Primero digo que a su vez Jesús, a quien hoy fueron estas dos personas, o en ese momento, es la única, el Señor Jesús, es la única persona, ¿sí? Por la cual, si ponemos nuestra esperanza en Él, podemos ser salvos. Él es la única persona en el cual si ponemos nuestra esperanza, podemos tener vida eterna. Podemos ir al cielo. No hay otro camino, ¿sí? No hay otro camino. Es Jesús. Es la única manera, que Él es el Hijo, es el medio, es la única manera por la cual las personas de este mundo podemos arreglarnos con Dios. Hay una enfermedad que no es la que tenía la señora, esta mujer, sino que es una que viene de más de 12 años, que es el pecado que todos llevamos. Y ese pecado lo arrastramos, lo venimos llevando, hasta que conocemos y que dejamos nuestra fe, ponemos nuestra fe en Jesús. Y si no lo hacemos, vamos a seguir arrastrando esa enfermedad y nos va a llevar a ese estado donde estaba esa niña, a morir, pero para siempre. Es importante que pongamos nuestra fe en Cristo. Él es el que salva. Y Él es la única esperanza en esta. Un día tenemos que partir. Y ese pecado, si no lo sacamos de nuestra vida, si no le pedimos a Jesús que nos lo quite, que nos perdone, que nos limpie con su sangre, vamos a estar fuera, echados fuera como aparecía, de Dios para siempre. Entonces esta es la importancia de este mensaje. Pongamos nuestra fe solo en Cristo, en Dios, en el Hijo de Dios. No solo para los problemas, no solo para las cosas que estamos transitando, sino porque es la única manera en la cual vamos a poder ser salvos, tener libertad. Él pagó por todas nuestras maldades, todo lo que hicimos mal, nuestro pecado, lo que nos aleja de Dios, en la cruz. Pero Él resucitó y ascendió a los cielos, para que por Él podamos ir al cielo. Pongamos nuestra fe en Cristo, en todo sentido. Y si ya lo hicimos, gloria a Dios. Si ya lo hicimos, sigamos confiando en Él y pongamos nuestra fe solo en Él. Y si no lo hiciste, y si no lo hicimos, estás a tiempo de poner tu fe y sanarte del pecado y vivir para siempre con Dios. Eso es todo. Por ahí no es mucho, pero es lo que Dios nos invita a hacer también en este tiempo. Poner nuestra única esperanza, nuestra fe en Él.